acabamos de desenterrar, como habéis visto. Bueno, barata. Buenas, soy Víctor y estás viendo Carne y Carvilar. Bueno, hoy es un día de estas veces que salen las cosas regular, pero bueno, vamos, como habéis visto al principio, tuvimos que ir, estoy solo y tuve que volver a casa gracias que me llevo aquí, porque bueno, mis vecinos son todos medio jubilados, casi todos, pero bueno, y tampoco así el tractor más grande que hay por aquí. Bueno, está ahí un vecino, pero está con la hierba seca y tal, tampoco lo voy a andar molestando. Y le pedí a un vecino y me llevó a casa, que estoy aquí en la finca de las limusinas, y estuve desbrozando ahí una finca que pastaron y tal, que hay que darla, así por zonas algo más húmedas, por eso me enterré. Pero nada, me llevó mi vecino a casa, que tuve que ir por el John Deere, que se enterró. Bueno, como habéis visto, el Leopard. Esto me pasa, muchísimas veces estas cosas me pasan porque soy algo cabezón. Pero bueno, quedaba algo sin desbrozar, una zona algo húmeda y le fui dando de pull y tal y cual, pero por prisas por acabar antes, la quise atravesar así en diagonal, pero se quedó y este año, el año pasado se pasaba bien, pero este año llovió tanto en invierno que ahora están aún las fincas bastante húmedas. Y nada, básicamente nos llevaron a casa y después a ver si me trae aquí otro vecino para ir a buscar el Leopard a la noche. Y nada, acabamos ahora de desbrozar y tuvimos que ir por este para sacar. Hubo suerte de sacarlo, gracias. Este tractor, el John Deere, este 6310, es una máquina. Otro tractor igual tiene 100 caballos, pero tira como uno de 150, es alucinante. Es alucinante con este tractor, lo he visto en el vídeo. Estaba solo y le metí así una marcha corta, la más corta que tiene al Leopard, marcha atrás, que estaba más duro el terreno, que para adelante no salía ni en broma porque estaba sentado de todo. Ni se le veían las escaleras, que es un peligro para fastidiar una escalera, un latiguillo que lleve por bajo, cosas así, pero bueno, hubo suerte y solo se me rompió una clavija de estas que enganchan a los hidráulicos, pero bueno, tampoco pasa nada. Y nada, lo sacamos y le puse una marcha pequeña al Leopard, la más corta, la tracción, el bloqueo y cuando para, por si acaso, si alguno no sabe, por si no tiene quien lo vaya a desenterrar, pues se hace más o menos así. Los tengo sacados y a veces con la cisterna, así de esta manera, y yo solo y los doy sacados, ¿vale? Pero bueno, a veces no, a veces tiene que venir mi padre o un vecino tal, o sea, está peor, pero bueno, si son cosas así se dan sacados. Y nada, le metí una marcha pequeña y le puse la tracción, el bloqueo, marcha para atrás, le aceleré un poquito, como habéis visto en el vídeo. Me subí rápido al John Deere con la marcha corta para no fastidiar las lingas. Fui tirando porque la tuve que enganchar por debajo del desbrozador y poder fastidiar la desbrozador o la toma de cuerda. Y fui tirando despacio y tal, y me cago en Dios, lo trajo casi a rastro. Es alucinante este tractor como tira. El John Deere es el John Deere, así es algo más caro, pero es una máquina alucinante. Y nada, pero bueno, estas cosas no siempre van a salir las cosas bien, pero bueno, son cosas que pasan. A veces porque por algo cabezón o porque no se me ocurren otras ideas mejores, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a parar aquí, que tenemos aquí un lote de vacas, a ver.
Y nada, a ver si le pregunto a un vecino, a ver si después de ordeñar y tal, a ver si me lleva, porque no están mis padres y tal. Yo están en la playa y no me puedo venir a ayudar a mi padre, pero hay un vecino a ver si está jubilado y no tiene mucho que hacer, a ver si me lleva a por el Leufà después a la noche y de paso veo las limusinas. Pero bueno, es lo que... Pero bueno, hubo suerte y lo sacamos y bueno, se perdió una clavija, pero bueno, por lo menos no rompió nada. Y eso es lo importante. Y básicamente, bueno. Bueno, pues si te ha gustado hoy es un vídeo así, porque bueno, estuvimos desbrozando y tal, y entre sacarlo y tal, bueno, que lo sacamos rápido, pero casi se pasa el día. Era por la tarde y casi se pasa la tarde que vamos a desbrozar y los por el tractor, así que nada, acabaremos el vídeo y nada, pues muchas gracias por verlo y suscríbete, dale like, comenta y comparte. Así que muchísimas gracias, chao. Bueno, acabamos de desbrozar, tardísimo, pero bueno, mañana a la mañana a ver si ponemos la manga en su sitio y grabo a ver cómo se pone y tal, pero bueno, estoy solo, que no está mi hermano para grabarme, pero más o menos es una manga mole que tampoco es cosa de otro mundo, pero bueno. Y nada, vámonos para casa y acabamos tan tarde, no hacía falta acabar tan tarde porque tuvimos ahí bastantes problemas, pero bueno, nos rompió la toma de fuerza, había ahí una zona algo húmeda y bueno, ya estaba gastada, pero se me rompió la toma de fuerza y se me desoldó algo ahí donde va enganchada en la máquina, un cuadrado que hay atrás donde engancha la toma de fuerza y lo hubo que soldar. Gracias que siempre tengo una toma de fuerza por si acaso en tema de este desbrozador y tal, que le da bastante tiro y tenía una toma de fuerza de sobra. Siempre, por si acaso pasan estas cosas, para no tener que ir a Lugo a comprarla y tal. Y nada, le pusimos la toma de fuerza nueva, que la vieja se estropeó todo, que no, nada, está para tirar. Y soldamos eso y nada. Este desbrozador está algo escacharrada, pero bueno. Mientras vaya tirando algo, pero... seguramente lo próximo que se vaya a comprar vaya a ser una desbrozadora algo más grande y nueva, porque esta nos está dando bastantes problemas y está soldada por todos los lados y nada, tiene poco ancho de trabajo ahora, que igual nos hacía una falta algo más grande y nada, será la próxima vez. Bueno, vamos para casa y mañana a ver si cambiamos la manga.